Buenas tardes, Rabino. ¿Cómo estás? Mucho gusto en la ciudad de Guatemala. Bienvenidos todos acá en el episodio número 3 de esta serie que hemos denominado En el Desierto de las Naciones. Rabino Yehudá Ben Israel, bienvenido nuevamente. Gracias por compartir con nosotros. Gracias, Ari. Es un gusto estar con ustedes. Hemos estado platicando sobre el tema de Mashiach, Rabino, y realmente ha sido algo fabuloso. Surgen muchas inquietudes. Este tema es bastante profundo. Sin embargo, en la última reunión que tuvimos, estuvimos platicando un poco sobre el concepto básico teológico desde el punto de vista hebreo del Mashiach, el cual estaba relacionado con el término Yetzer Hará, que tú nos indicabas que el Yetzer Hará se conoce como inclinación al mal o como Rab Shaul le decía, la concupiscencia, ¿verdad? El primer hombre, Adán, fue creado al igual que Mashiach, y el Yetzer Hará era algo externo a Adán, era algo externo. Sin embargo, al desobedecer, este Yetzer Hará pasa a ser parte de su naturaleza interna y a partir de ahí todos sus descendientes ya tenemos que andar lidiando y somos cautivos, esclavos de este Yetzer Hará. Por eso, el Eterno, la causa primera, puso un antídoto en la creación. Era el hombre, pero al fallar el hombre, necesita el hombre ser liberado y aquí surge el tema de Mashiach. Cuando nosotros hacemos un análisis de la Torá, Rabino, estuve buscando ahí la palabra Mesías, Mashiach, en la Torá y no la encontré. Me llamó mucho la atención porque encontramos muchas referencias al Mashiach, más no la palabra Mashiach como tal. Vimos, por ejemplo, que los sabios hebreos hacen referencia a la descendencia, a la simiente de Abraham. Después vemos que se le hace una promesa a Jacob, también a su simiente. Vemos que a Moshe le dice un profeta como tú levantaré, pero no se hace alusión directa a Mashiach. ¿Qué nos podrías comentar de eso, Rabino? Sí, lo que pasa es que, recuérdate que antes de la Torá, dada en el monte Sinai, había una instrucción, había una historia, habían promesas, habían pactos que el Eterno había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Todo esto era de una manera oral, ¿ya? Y el nivel, pues, espiritual que tenían estos personajes era mucho más alto que el nuestro, por supuesto. Como decía mi mamá, al entendido por señas. Entonces, estas personas, al tener un discernimiento o un nivel espiritual más alto, había que explicarles poco para que entendieran mucho. ¿Me explico? Entonces, luego la humanidad fue descendiendo y ya los hijos de Israel ya estaban en esclavitud. Entonces ya se tuvo que escribir lo que hasta ahora era oral, digamos, y se escribió más, a más detalle, más mandamientos y más todo, para que hubiera más sentido. Hasta ahí teníamos una Torá, que son los 5 libros que se le llaman el Pentateuco, ¿no? Eso de alguna manera era en esencia, pudiéramos decir. El pueblo siguió descendiendo espiritualmente y entonces ya no comprendían lo que la Torá decía y entonces se fueron escribiendo más libros, tenemos los apócrifos, los escritos que se le llaman a los salmos, proverbios, eclesiastés, cantar de los cantares, todos estos, y están los profetas, que ya está Yehoshua o Josué, Shmuel y todos estos libros, Jeremías y todos, que de alguna manera nos dan más detalles y nos hablan algo que estaba en la Torá, pero que ya no se logra comprender. Está muy, muy en esencia que para alguien que no está en ese nivel espiritual que estaban los patriarcas, de alguna manera, digámoslo así, que no estaban en los patriarcas, entonces ya no lo entendían. Por eso es que nosotros vemos que en la Torah no está tan específico como tú dices lo del Mashiach, pero sí está. Y los patriarcas lo entendían, lo sabían, y de una manera oral fue transmitiéndose eso de generación en generación. Pero cuando tú lees la Torah, pues, pareciera que no está, o está oculto, o no está muy claro, porque es una esencia. Luego esto se va desglosando a través de los profetas y ya podemos ver algo más específico, más detallado, más apto para nuestro, digámosle, ¿cómo le pudiéramos decir? Nuestro entendimiento, cómo se va desglosando hacia abajo.
Por eso es que posiblemente pues, no encuentras el término Mashiach hablando específicamente, pero sí está de una manera oculta o en esencia, sí está. Gracias, Rabino. Cuando nosotros empezamos a leer la Torá, te comentaba que surgen promesas a nuestro padre Abraham, a nuestro padre Jacob, con relación a su simiente. Y uno de los pasajes más impresionantes en la Torá relacionados con Mashiach es cuando nuestro padre Jacob está pronto a morir, llama a sus hijos se reúnen alrededor de él y él empieza, él les dice, les voy a contar lo que pasará al final de los días. Sin embargo, ya no dice nada con relación a eso, pero los empieza a bendecir. Hay una bendición muy interesante acá que nos narra el libro de Bereshit en el capítulo 49, los versos 9 y 10, que es la bendición que le da a Yehudá, a la tribu de Yehudá. Y esta hace mención a un personaje que se llama Shiloh. Los sabios de Israel han relacionado a Shiloh con Mashiach. ¿Qué nos podrías decir de esto, Rabino? Sí. Bueno, del Mashiach, pues se habla de la simiente, la semilla de Abraham, ¿verdad? Que se le promete una simiente. Pero antes de eso platicábamos en la reunión anterior, si te recuerdas, que también se le habla de una simiente a Java. Y platicábamos que es una simiente que la mujer no tiene semilla, no tiene cera, no tiene simiente. Entonces está esa, de natural viene desde esa simiente de Java, que el Midrash dice que se refiere al Mashiach específicamente. Luego tenemos esa simiente de Abraham, que dentro de la Torá oral, digamos, o dentro del judaísmo, no he encontrado que le hagan referencia directamente al Mashiach. Sin embargo, Rab Shaul en el primer siglo dice que, haciendo referencia a que la estructura del español es igual que el hebreo, nosotros el artículo y la palabra lo decimos en plural, las pelotas en plural. Entonces dice la simiente, no dice las simientes como si son muchas, porque dentro del judaísmo la mayoría piensa que son todos los hijos. En cambio, Rab Shaul hace énfasis en que está hablando de una específica en singular y que esa simiente es el Mashiach, ¿ya? Y eso ya estamos hablando del primer siglo. Luego tenemos esta promesa, que en realidad, como hemos dicho, el Abraham, el padre Jacob, dice, les voy a mostrar lo que va a acontecer a los tiempos finales, y pareciera que no lo dice, pero está escondido atrás de cada bendición lo que va a suceder en los tiempos finales. Por ejemplo, en esta parte de Judá, si te das cuenta, el primogénito es Reubén, pero debido a la falta que él cometió, que se subió al lecho de su papá, que al parecer tuvo relaciones con Bilha, la concubina, entonces perdió la primogenitura, pero el primogénito tenía la función del sacerdote, porque era sacerdote sobre sus hermanos, tenía la responsabilidad de sostenerlos económicamente, por eso recibía doble porción, y por supuesto tenía la autoridad por sobre sus hermanos. Debido a que Rubén perdió esto, entonces el sacerdocio lo cargó Leví, la doble porción para hacerse responsable del resto la agarró Yosef, al hecho de que sus dos hijos fueron adoptados como hijos de Jacob. Entonces le tocó doble terreno, doble porción, porque una tribu de Yosef se convirtió en dos. ¿Ya? Entonces recibió la doble porción y la autoridad quedó en Judá. Ahora, el tema que estás tratando tú en la bendición que se le da a Judá, habla, no sé si tienes ahí el texto, el versículo 30, sí, 49. Sí. El texto dice, es Bereshit 49, verso 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Bueno, en primer lugar, ahí está mostrando que la autoridad que se le está dando a Judá era temporal. Por eso dice, no se moverá el cetro hasta, o sea, que tendrá un fin,
que hasta que venga Shiloh. El valor numérico de Shiloh es el mismo valor numérico de Moshe. Luego, por eso en la Mishnah, como Moshe es un arquetipo del Mashiach, de un Salvador, dice que ese Shiloh es uno de los nombres del Mashiach. Entonces, una interpretación oficial dentro del judaísmo es que Shiloh es el Mashiach. Entonces, dice Rashi, comenta que de él era la autoridad del Mashiach, aceptando que está viendo ahí, que está mostrando que va a haber un cambio. Por eso dice, y a él se darán las naciones, no a Judá, sino al Mashiach. Entonces hay un cambio de autoridad. Lo tenía Judá, y luego cuando venga Mashiach, cuando venga Shiloh, esa es la interpretación oficial que se le da en el judaísmo, cuando venga Shiloh, a él, o sea, él tendrá la autoridad y a él vendrán las naciones. Y aquí es un tema muy importante, porque todo lo que platicamos después, los escritos y los profetas, que son libros que se escribieron muchos años después de la Torá, tienen que interpretarse en coherencia o en armonía con la Torá. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, si el Mashiach fuera de la tribu de Judá, no habría un cambio. No diría que la autoridad estaría en Judá hasta que venga Shiloh, sino que siempre estará, porque una vez venga Shiloh, si Shiloh es de Judá, entonces no habría ningún cambio. Pero oficialmente se reconoce que hay un cambio. Quiere decir que en esencia, Mashiach no es hijo de Judá, porque si no, no habría un cambio ahí. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que mostrar. O sea, que la autoridad para juzgar y legislar, según la Mishnah, dice que esa autoridad, la Mishnah 1 del Pirkei Avot, dice que es para juzgar, legislar y hacer discípulos. Esa es la autoridad, ¿ya? O sea, que esa autoridad para juzgar, legislar y hacer discípulos estuvo en Judá. Una vez venido el Mashiach, él retoma la autoridad, porque según Rashi, de él era la autoridad y estaba en Judá de una manera temporal, y a él vendrán las naciones. ¿Qué autoridad? Para juzgar, para legislar y para hacer discípulos. Por eso es que su majestad en Mateo, cuando le dice, el reino de Dios os será quitado, está hablando de esa autoridad, y será dada a un pueblo que dé frutos del reino. Y entonces la historia nos dice que a principios del siglo IV muere el último maestro judío, el último juez judío que tenía la Shminja, la autoridad de Judá para juzgar, legislar y hacer discípulos. Y entonces Judá se quedó sin autoridad para estas tres cosas. Por eso es que podían haber adúlteros y adúlteras, pero no los pueden apedrear porque no hay jueces. O sea, perdieron la autoridad para todo eso, inclusive para ser discípulos. El propio judaísmo oficialmente dice que los rabinos que ellos ordenan dentro del judaísmo no cumplen con el estatuto legal que la Torá necesita. Son simplemente un nombramiento simbólico, pero no tiene autoridad conforme a la Torá, porque se perdió la Shminja. Entonces, Rabino, a ver. Perdón, cabal, ¿a qué te refieres con esta palabra Shminja? Minja es cuando se impone manos sobre otra persona para trasladar algo que yo tengo para esta persona. Por ejemplo, cuando Moshe delega la autoridad a Yehoshua, a Josué, él le impone manos. Esa imposición de manos es Minja, una imposición de manos con fuerza, donde él le pasa la autoridad que él tenía por sobre el pueblo. De ahí es que esa autoridad pasó de Moshe a Yehoshua, pero fue una autoridad que él recibió en el monte Sinai cuando se perdió a la vista del hombre. Ojo, ¿ya? Entonces, la recibió Yehoshua a los ancianos instituyeron los famosos, ¿cómo se llaman? Los Sanedrín,
que habían de 3, de Sanedrín. 7, de 21 y hasta de 70, creo yo. Y así fue por toda la historia. En el tiempo de su majestad Yeshua, un juez de Israel que tenía la Shminja, que tenía esa autoridad, podía seguir la línea de la Shminja hasta Moshe. Él podía decir, a mí la Shminja me la dio el Rab fulano y tal, a él se la dio fulanito, a él se la dio sutanito, y llegar hasta Moshe. Esa es lo que se llama una línea de autoridad que había para juzgar, legislar y hacer discípulos. Las famosas conversiones, ¿no? Todo eso se perdió en Judá. Y según la profecía de la Torá, eso estaría con el Mashiach. Entonces, si su majestad Yeshua es el Mashiach, como lo es, ¿ya? Y nosotros como Efraín funcionamos bajo esa autoridad, quiere decir que Efraín, con su majestad Yeshua, tiene autoridad para juzgar, legislar y hacer discípulos. Una autoridad que no tiene Judá. Eso quiere decir que nuestra fe en su majestad Yeshua le da legalidad a nuestra observancia de la Torah, a nuestra conversión. Porque todo, si estamos hablando de una ley no puede existir sin autoridad. Entonces, de nada sirve una conversión nuestra si no tenemos autoridad para hacerla. Entonces, Judá, oficialmente, Judá sabe que no tiene autoridad. Entonces, nosotros, alguien tiene que tener la autoridad para observar la Torah. Entonces, todo está de acuerdo en que su majestad Yeshua tiene toda la autoridad, y según se cumple la profecía de que acabas de mencionar de Bereshit 49:10, y entonces nosotros estamos funcionando en la observancia de la Torah con la autoridad del Mashiach. Eso es lo que significa esta profecía. Gracias, Rabino. En el Talmud, en el Tratado de Rosh Hashanah 31b, nos habla que el lacito rojo que se ponía para Yom Kippur, cuando todo el pueblo se reunía alrededor del templo, y que al finalizar la festividad de Yom Kippur, después de que el chivo salía con los pecados del pueblo hacia el desierto y todo eso, este lazo rojo se trastornaba en blanco. Y entonces esta era una muestra visual que todo el pueblo podía observar que sus pecados habían sido perdonados. Sin embargo, este tratado de Talmud habla que aproximadamente 40 años antes de la destrucción del templo, esto dejó de suceder. ¿Estaría esto relacionado con la venida de Mashiach y con la autoridad que tú nos estás hablando? Definitivamente, porque 40 años antes de la destrucción del templo, y si fue destruido en el año 70, estamos hablando que en el año 30, precisamente en el año 30, al sexto mes, más o menos, no, al año 30, fue el sacrificio de su majestad Yeshua. O sea, una vez él fue sacrificado y ese sacrificio fue acepto delante del Eterno, todo lo que se hacía en el templo dejó de ser efectivo. Porque en la Torah, que en el monoteísmo puro, ¿verdad? Existe un solo Elohim, un solo Mashiach, un solo camino, una sola manera de hacer las cosas. Nunca hay dos maneras de hacer las cosas. Eso es parte de tener una emuná monoteísta. No hay dos maneras, hay una sola cosa. En el momento de que si su majestad Yeshua es el Mashiach, desde ese momento, todo lo que se hacía en el templo ya no tenía efectividad. Y como tú lo dices, el Talmud dice que el hilo rojo dejó de convertirse en blanco. Quiere decir que ya el oficio sacerdotal para Yom Kippur ya no limpiaba el pecado del pueblo. Y por eso que ya estaba ya no era funcional, en el año 70 fue destruido. Quiere decir que ahora todo es a través de su majestad Yeshua. Él ejerce la función de sumo sacerdote, de cordero, de templo, y ese es otro tema muy, muy vasto que tendríamos que tratar. Entonces, por eso decíamos nosotros que nuestra fe en su majestad Yeshua no solo nos da legalidad, autoridad, sino nos da sangre, porque también la sangre, basado en la Torah, de Vaikra 17, la sangre fue dada para expiar, y sin sangre no se puede expiar. Entonces nosotros teniendo a su majestad Yeshua como cordero de Pesaj, y como tenemos sangre para el día de Yom Kippur,
Quiere decir que sí podemos cumplir con el procedimiento legal para expiar pecados. Tenemos sangre conforme a la Torá. En cambio, el judaísmo, al no tener templo y no tener Mashiach, no tiene sangre para poder expiar, no tiene autoridad. Entonces, de alguna manera es una doctrina no funcional, legalmente hablando, ¿no? Estaría igual que el cristianismo, de una manera ilegal, ¿verdad? Al margen de la ley, y eso basado en la Torá es imposible. Gracias, Rabino. Entonces, en ese marco que tú nos estás comentando, valdría la pena hacer una observación. El judaísmo tradicional ha esperado la venida de un Mesías. Sin embargo, la Torá oral nos habla de dos Mesías, dos Mashiach. Un Mashiach ben Yosef y un Mashiach ben David. ¿Qué pasó con eso? ¿Cuál de los dos vino? Y si su majestad Yeshua es el Mashiach, ¿a quién representa? Bueno, como tú lo has dicho, en la Torá oral existe la percepción de un Mashiach ben Yosef y un Mashiach ben David. Estoy hablando de una percepción. ¿Debido a qué? Porque todos los profetas hablan de un Mashiach en estas dos maneras. De un rey triunfante que va a venir con espada esplandante para deshacer el mal y implantar el reino del Eterno para purificar este mundo. Y el otro que podemos ver muy clásicamente en Isaías 53, ¿verdad? Un siervo sufriente que da la vida para expiar el pecado del pueblo. Ya, entonces, estas dos percepciones han dado dos tipos de pensar. Hay dos Mashiach, porque vas a encontrar literatura dentro del judaísmo que hablan de dos Mashiach. Un hijo de David y un hijo de Yosef, o también le llaman hijo de Efraín. Si te recuerdas, Yehoshua, a quien Moshe le delega toda la autoridad sobre el pueblo, era de la tribu de Efraín. Entonces, ahí hay una alegoría también, ¿no? Porque siguiendo con esta idea, entonces, pero la versión oficial de la Kabbalah es que es un solo Mashiach en dos funciones. Porque en toda la literatura se habla de el Mashiach, un Mashiach. Cuando estamos hablando de misticismo, de Kabbalah, se habla de un solo Mashiach. Por eso es que es un Mashiach con dos funciones. Por eso es que son dos Adanes que platicamos en la clase pasada, ¿verdad? Pero uno, porque no mantuvo su integridad, al igual que Ismael, dejó de ser hijo. Entonces se quedó el otro como hijo unigénito, Yitzhak. Y así su majestad Yeshua también es hijo unigénito. Entonces es un Mashiach, desde el punto de vista de la Kabbalah, es un Mashiach. Porque también el libro de la claridad, que es juntamente con el Zohar, es un libro base del misticismo, lo que hoy se llama como Kabbalah, nos dice que en Proverbios 10:25, dice, un justo, dice, es el fundamento del mundo. Pero la gramática hebrea se refiere a un justo. O sea, por eso no pueden haber dos Mashiach, sino es un solo justo. Desde el punto de vista místico, es un solo Mashiach en dos funciones, ¿ya? Por eso también en la Mishnah se generan profecías. El Mashiach vendría en una generación totalmente pecadora, por las profecías que hablan del siervo sufriente, ¿verdad? O en una generación totalmente justa, por las profecías que hablan de un Mesías que iba a venir como rey, con violencia a implantar el reino del Mashiach, el reino del Eterno sobre este mundo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hablan las profecías. Se refiere a un Mashiach ben Yosef, refiriéndose a Yosef, hijo de Jacob. O sea, toda la historia de Yosef, que es vendido por sus hermanos, porque sintieron envidia y celos porque era el preferido de su padre, y que fue llevado a Egipto, a Misraim, como esclavo, y que ahí sufrió mucho, y después ascendió, y después, gracias a ese ascenso, le salva la vida a sus hermanos. Quiere decir que este Yosef, a pesar de que sus hermanos lo vendieron, después él lo sustenta, le salva la vida. Entonces,
se refiere a que la función del Mashiach para la redención y la salvación que el Eterno prometió, tenía que venir primero con un Mashiach ben Yosef, y por eso es que dice que vendría en una generación totalmente pecadora, porque era necesario que él viniera a sufrir y que a través de su sangre pudiera limpiar los pecados del pueblo, elevar el nivel de justicia, para que luego pudiera regresar como Mashiach ben David a implantar el reino del Eterno, porque ya tenía una generación que fuera justa. Ya él no puede implantar el reino del Eterno con una generación pecadora. Tiene que limpiar y purificar al pueblo. Entonces, están estas dos funciones de Mashiach ben Yosef y está el Mashiach ben David, que se le llama ben David por la historia de David, que David fue sanguinario. David estableció su reino con espada. Por eso es que él no pudo levantar un templo, porque tenía sus manos manchadas de sangre. Estamos hablando de un Mashiach violento, que eso es precisamente la violencia que esperamos ahorita que el Mashiach regrese como Ben David, cuando la cizaña será quitada. O sea, todo el mal será quitado de la tierra, de la creación, y así será implantado el reino de Eterno. Esa violencia es Mashiach Ben David, ¿ya? Porque él fue un rey violento en ese sentido para poder implantar y establecer su reino. Entonces tenemos estos dos Mashiach, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David, que el judaísmo dice que es uno o el otro, pero lo que hemos aprendido nosotros es que son los dos, porque debido a que el pecado del pueblo es mucho, él tenía que venir como Mashiach ben Yosef, como un siervo sufriente, para quitar el pecado del pueblo. Una vez el pueblo elevaba su nivel de justicia, ya ponía a venir como Mashiach ben David. Por eso la profecía venía en una generación totalmente pecadora. Aquí ya lo estamos agregándole una interpretación de Efraín a la profecía que da Judá. Venía en una generación totalmente pecadora como Mashiach ben Yosef, para elevar el nivel de justicia del pueblo y así venir como Mashiach ben David en una generación totalmente justa. Todo esto se tiene dentro de la Torah oral del pueblo de Israel. Por eso es que, por ejemplo, yo antes, como platicábamos, yo antes pensaba, decía yo, ¿de dónde el cristianismo saca la muerte y resurrección? Los 3 días y las 3 noches. Porque si tú miras en la Tanaj, no hay nada que hable de una resurrección de 3 días y 3 noches, de una manera específica, como clara, como lo que tú estás hablando, que en la Torah no habla algo claro acerca del Mashiach. Y entonces me di cuenta que en la literatura, en la Torah oral del judaísmo, como habíamos platicado que Yitzhak es una analogía del Mashiach también, por ser un hijo unigénito de su padre. Entonces, ellos interpretaban que cuando la atadura de Yitzhak, que Abraham va a sacrificar a Yitzhak, la tradición oral, la Torah escrita dice que no lo mató, sino que antes de matarlo, el ángel le habló y le impidió que lo matara. Pero hay un Midrash que dice que sí lo mató y que el Eterno lo resucitó. ¿Te imaginas? Entonces, basado en eso, existe la percepción dentro de la tradición oral del judaísmo que el Mashiach ben Yosef iba a morir y resucitar, o iba a estar cerca a la muerte y el Eterno lo iba a salvar por esa escena de la atadura de Yitzhak. Debido a eso es que tú puedes ver que dentro del judaísmo muchos judíos han declarado Mashiach a uno de sus maestros. Por ejemplo, un rebe de Lubavitch, en el siglo pasado fue declarado como Mashiach por sus discípulos. Yo creo que también el Rabbi Nachman de Breslau fue declarado como Mashiach. Pero si te das cuenta en la historia de ellos, ¿por qué sus discípulos velaron sus tumbas 3 días y 3 noches? Si ellos no son cristianos, si ellos no están hablando de una resurrección de 3 días, todo eso está en la tradición oral. ¿Ya? Entonces, todo eso
Por eso hablamos de un Mashiach ben Yosef y un Mashiach ben David, que el judaísmo tenía como que uno o el otro, pero la verdad es que los dos eran necesarios por el momento para dar una redención real. Cuando digo verdadera, es permanente, ¿no? Que primero tiene que redimir y establecer el reino del Eterno en el corazón del hombre, para luego establecerlo dentro de sobre toda la creación. Entonces son esos dos Mashiach que nosotros vemos. Entonces, su majestad Yeshua, que ya llegando a la pregunta que tú me hiciste, su majestad Yeshua, al ser sacrificado en el madero, cumpliendo con todas las profecías escritas en la Tanaj y las que estaban en la tradición oral, vino como Mashiach ben Yosef, como un siervo sufriente que descendió a lo más profundo, sufrió y murió como un pecador, siendo justo, al igual que Yosef, que fue vendido y sufrió como si hubiera pecado, pero era justo. Por eso es que en la Torah dice, estando en la prisión de Misraim, dice, y el Eterno estaba con él, y lo prosperaba en todo, pero estaba preso, injustamente. ¿Ya? Esa misma analogía es con Mashiach ben Yosef. Y ese sacrificio como Mashiach ben Yosef, que cumplió su majestad Yeshua, es para quitar el pecado del pueblo, elevar el nivel de justicia, y cuando ese nivel de justicia esté en el punto exacto, que solo el Eterno sabe cuándo va a ser, entonces él ya podrá venir como un Mashiach ben David a establecer el reino del Eterno sobre toda la creación, a quitar la cizaña. Ya viene un Mashiach ben David ya con una espada desenvainada, digámosle, a quitar toda la cizaña por sobre la creación. Y por eso es que el judaísmo no puede aceptar a su majestad Yeshua como Mashiach. Imagínate esto. ¿Por qué? Porque según la tradición y todo lo que se espera del Mashiach, el Mashiach, ¿cómo te explico esto? Si su majestad Yeshua es el Mashiach ben Yosef, quiere decir que vino en una generación totalmente pecadora. ¿Ya? Eso quiere decir que la observancia de la Torah del judaísmo no es correcta. Y ellos tendrían que dejar todo eso para hacerse a una correcta aplicación de la Torah. Y eso no puede ser. O sea, el judaísmo no puede reconocer que están equivocados, porque eso significaría que su majestad Yeshua, el Mashiach, que toda la observancia de la Torah que ellos dicen hacer está mal, porque si no, no hubiera venido como Mashiach ben Yosef. ¿Ya? Eso es por ejemplo, igual que nosotros salimos del cristianismo. ¿Por qué el cristiano no puede aceptar que lo que estamos haciendo es lo correcto? Porque eso significaría que ellos están equivocados y eso no puede ser. O sea, lo difícil es que una persona acepte estar equivocada a través de ver lo correcto que hace otro. Entonces, de alguna manera, por eso ellos esperan a un Mashiach ben David nada más, porque ellos no pueden aceptar que su observancia está equivocada. Pero las profecías y todo se cumplió, y entonces de alguna manera, por eso es que a Rab Shaul, los propios amigos de él en el judaísmo lo trataban de hereje y lo querían matar. Solo para que miras la gran diferencia del cambio que pudo haber tenido Rab Shaul a ser fariseo de fariseos, para que luego esos fariseos quisieran matarlo por hereje. Mira el cambio doctrinal que tuvo que sufrir él, abismal entre una cosa y otra. Y eso es lo que un judío no puede aceptar, que su observancia está equivocada. Y eso lo sabemos por su majestad Yeshua, que es el Mashiach ben Yosef, y vino a quitar el pecado del pueblo. Si la observancia era la correcta, no habría pecado que quitar. Rabino, por favor, corrígeme. Entiendo entonces que cuando tú, en hebreo, cuando nosotros decimos, por ejemplo, Ari ben Judá, esta expresión ben en hebreo significa hijo, ¿sí? Sí. Cuando nosotros hablamos de Mashiach ben David y Mashiach ben Yosef, no necesariamente nos referimos a que el Mashiach iba a ser descendiente biológico de David o descendiente biológico de Yosef, sino no. Estamos refiriéndonos a su función. Exacto, porque la definición de hijo en la mentalidad hebrea es que hijo es la prolongación del alma del padre. Entonces, cuando hablamos de un Mashiach ben Yosef, estamos hablando de que el espíritu de Yosef
sea, en cuanto a su función, ese Mashiach iba a realizar esa función. Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David es que iba a realizar ese espíritu que diría David, que el espíritu de David era combatiente, guerrero, para implantar el reino, su autoridad y todo lo que él hizo. Pero ese es el espíritu, no estamos hablando de una biología genética, sino de un espíritu, de una función, exactamente como tú lo dices. Ahora, esto significaría, Rabino, porque ya con esta interpretación que tú nos estás dando, las cosas cambian bastante. Por ejemplo, ahora entendemos el por qué Su Majestad, cuando le pidieron una señal, le dice que no le será dada señal, sino la señal de Joná. Así es. Ahí nos estamos tirando. Sí, está dando la señal porque si le está hablando de que Joná pasó 3 días y 3 noches en el vientre, así el Hijo del Hombre tendría que estar 3 días y 3 noches. O sea, de una vez les estaba hablando de que su función era ahora como un Mashiach ben Yosef, como un siervo sufriente que tenía que dar la vida para la justificación del pueblo. Me refiero a hacerlos justos y para eso quitarles el pecado. Si te das cuenta, sus propios discípulos no lo entendían, porque es difícil no solo entender la doctrina, sino aceptar que mi observancia estaba equivocada y que ellos tarde o temprano tenían que renunciar a todo lo que se les había enseñado desde pequeños y comenzar a cambiar su observancia de la Torá, ahora conforme el espíritu y enseñanza de Su Majestad Yeshua. Y eso era lo difícil, lo tremendo para ellos, porque ellos, si te recuerdas, ellos todavía pensaban que él iba a dirigirlos en una guerrilla para liberarlos de Roma, pero eso no podía ser así, porque el pueblo siempre el Eterno siempre lo había liberado, pero caía otra vez en pecado y caían esclavos de sus enemigos, y así como en el tiempo de jueces, ¿no? Primero había, entonces la solución final es que tiene que haber una redención verdadera. Recuérdate que en la mentalidad hebrea, cuando decimos verdadero, estamos hablando de algo permanente, inmutable. Que lo contrario a esto en la mentalidad hebrea, lo opuesto es temporal. En la mentalidad griega, lo contrario a verdadero es falso, pero en la mentalidad hebrea no. Entonces, cuando hablamos del verdadero templo, estamos hablando de un templo espiritual que es eterno, permanente. Entonces, el templo que hizo Salomón no es que era falso, sino que era temporal. Entonces, la redención que se daba, por ejemplo, en el tiempo de los jueces, era una redención temporal. El Mashiach viene a dar una redención definitiva, que inicia en el corazón del hombre, que tiene que dar una salvación permanente, verdadera. Hablamos de algo que es permanente, eterno. Cuando ya haya una generación que tenga implantado el reino del Eterno en su corazón, él ya viene como Mashiach ben David a quitar a toda la cizaña por sobre la faz de la tierra para sentarse en el trono del Eterno en Jerusalén. Gracias, Rabino. Pero entonces me llama la atención, si ya la autoridad que tenía Judá fue removida y ahora esa autoridad la tiene Mashiach, eso implica que todos aquellos creyentes en Su Majestad, que todos aquellos discípulos de Su Majestad, deberían ser ahora los que tienen la autoridad para interpretar la Torá, para enseñarla de la manera adecuada, pues. O sea, sí y no. Recuerden que él dijo, el reino de Dios os será quitado y será dado a un pueblo que dé frutos. O sea, el simple hecho de que yo sea discípulo de Su Majestad Yeshua, ¿ya tengo la autoridad? No. ¿Ya? Tengo que dar frutos. O sea, hay un crecimiento espiritual como un bebé. Tú tienes un hijo de 5 años o de 6 años, él no tiene autoridad por sobre toda tu casa, él tiene que pedir permiso para salir de tu casa, tiene que pedir permiso para comer algo de la refrigeradora, es tu hijo, pero es un bebé. Ahora, si ya tienes un hijo de 23 años, él ya tiene llave de la puerta para entrar y salir a la hora que quiere, tiene la llave del carro para irse y regresar, ¿me explico? Entonces, de alguna manera, aunque somos discípulos de Su Majestad Yeshua, tenemos que dar frutos. Tenemos que ir en un crecimiento espiritual y conforme vayamos creciendo espiritualmente,
vamos adquiriendo responsabilidad y al mismo tiempo autoridad para cumplir con la responsabilidad que se nos está dando. Porque si te das cuenta, en Jeremías dice, Israel es mi hijo y Efraín es mi primogénito. O sea, Efraín, el hijo pródigo, está regresando. Y no está regresando para tener un lugar de arrimado, sino que está regresando a tomar su papel de primogénito. ¿Ya? Por eso es que la bendición de Joseph, en versículo 49, que tú citaste, la de Yehudá, ahí Jacob le está dando, por eso dice, vengan hijos, les voy a mostrar lo que va a acontecer en los tiempos finales. Y ahí se habla de Joseph como la roca de Israel. Se le está dando, dice, el que ha sido consagrado entre sus hermanos, pero en toda la historia, si tú ves desde Joseph, tú ves toda la historia del pueblo de Israel, Joseph nunca ha desarrollado esa primogenitura. Y los rabinos judíos lo saben, y no saben en qué momento se va a llevar a cabo, pero yo se los cuento ahora. Y eso es en los tiempos finales, precisamente como Jacob dijo, vengan hijos, les voy a mostrar lo que va a acontecer en los tiempos finales. Y entonces la función de Efraín, que es los descendientes de Joseph, estas 10 tribus, somos los hijos el hijo pródigo, que dejó de ser hijo, se fue a prostituir en lo peor, y está retornando. Pero su retorno a la casa de su padre no es regresar como un arrimado, sino a tomar la función de primogenitura, inclusive por sobre aquel que se quedó siempre en la casa de su padre. Y ahí es donde vienen los celos y las envidias, que los profetas dicen que en los tiempos finales las envidias y los celos entre Judá y Efraín cesarán. Eso es lo interesante. Por eso a mí me fascina el libro de Yashar, que el libro de Yashar, imagínate que los hermanos vendieron a Joseph como esclavo, y unos cananitas se los vendieron a unos ismaelitas, y estos ismaelitas se los llevaron a Egipto. Y la lógica, ¿qué pasaría con Joseph? ¿Está muerto? ¿O si está vivo? Sus hermanos, dice el libro de Yashar, cuando fueron a Misraim a buscar alimento por sus padres, dice que ellos dijeron, vamos a buscar a Joseph, y por eso entraron por diferentes puertas de Misraim para poder abarcar toda la ciudad buscando a Joseph. ¿Ya? Y por eso es que cuando le fueron a decir a Joseph que sus hermanos habían llegado por diferentes puertas. Y por eso él los acusó de espías. Porque simulaban, ¿por qué no? Si iban juntos, ¿por qué no entraron por la misma puerta? Era porque andaban buscando a Joseph. Y el libro de Yashar dice que fueron a las calles de las prostitutas, donde está lo más bajo de Misraim, a buscar a Joseph. Porque eso es lo lógico. Cuando Joseph estaba sentado al lado de Paró. Y eso es lo que está sucediendo con Efraín. El hijo pródigo, que debería de estar junto con las prostitutas, pero no, está sentado a la diestra del Padre. Eso es, para mí es fabuloso, todo lo que se está cumpliendo en estos tiempos finales. Y que tú y yo estamos siendo partes de todo esto, ¿no? Recuerdo la parábola del hijo pródigo que tú mencionabas ahorita, al final cuando este hijo pródigo regresa, el padre sale, lo abraza y le dice a los siervos que traigan un anillo, que traigan las mejores ropas. Y lo pone a la altura como que si nunca hubiera desaparecido, le da un lugar como que si nunca hubiera dejado de ser hijo. Así es. Y por eso es que en el libro de Oseas, Oseas, que es el profeta donde el Eterno le dice que se acueste con una prostituta, una adúltera, si te recuerdas, para que tenga hijos y le ponga nombre a los hijos, y esos nombres de los hijos y tenían un significado profético para el pueblo. Entonces, Loami, que es uno de los hijos, que quiere decir no pueblo mío, ¿cómo? Perdón. Loami se llama, era el nombre. Sí. Loami, no pueblo mío. Era el que le hacía alegoría a la casa de Israel, a las 10 tribus de Efraín. Dice, porque no son pueblo mío. Por eso es que las 10 tribus dejamos de ser pueblo por nuestro pecado.
Pero el mismo profeta, un capítulo más adelante, dice, pero donde les fue dicho, no pueblo mío, les serán dicho hijos del Altísimo. O sea, vamos a recuperar esa posición que teníamos, como tú dices, como si nunca hubiéramos salido. Y eso es lo sorprendente. Eso es lo que realmente, entonces nosotros, regresando a de donde partimos esto, es que la responsabilidad que tenemos como Efraín es de dar la talla como primogénito, como responsables de todo el pueblo de Israel. En la medida que crezcamos espiritualmente, vamos adquiriendo la responsabilidad y al mismo tiempo la autoridad para poder ejecutar esa responsabilidad de una manera adecuada. No es como en automático o por default, sino que hay que dar frutos, hay que ir creciendo para que finalmente podamos cumplir con esa función. Gracias, Rabino. Puedo entender entonces que si su majestad vino en su función de Mashiach ben Yosef, seguramente esperamos su venida en su función de Mashiach ben David. Definitivamente. Bueno, no me quisiera ir, pero tal vez en otra oportunidad platicamos sobre Yoná y sobre la paloma. Eso es una alegoría muy, muy fuerte con los tres viajes de la paloma de Noah en el diluvio, ¿no? Entonces, tenemos tres viajes. La primera paloma dice que fue y regresó. Ese es un símil de la aparición de la Shejinah en el monte Sinai. Luego tenemos la siguiente paloma que sale y regresa con una hoja de olivo en el pico. Rashi dice que ahí está hablando de un sacrificio, de sufrimiento, porque el sabor de la hoja es amargo. Entonces eso tiene que ver la aparición del Mashiach como un Mashiach ben Yosef, sufrimiento. Y recuérdate que del olivo sacan el aceite para ungir, o sea que también estamos hablando de un Mashiach que va a sufrir. Ya el tercer viaje ya no regresa, porque ya encontró una creación que había sido purificada y se quedó ahí, o sea, ya encontró tierra donde posar sus patas. Entonces, por eso es que el Mashiach ben Yosef vino para purificar esta creación, para que cuando ya esté pura, venga Mashiach ben David y que pueda, y ese es el objetivo, que pueda encontrar en nosotros donde reposar su cabeza. Por eso es que cuando vino como Mashiach ben Yosef, dice, voy a parafrasear que no me recuerdo cómo dice el texto exacto, pero dice, la zorra tiene su cueva, las aves tienen su nido, pero el hijo de hombre no tiene donde reposar su cabeza. Y la gente piensa, ay, es que era pobrecito, que no tenía dinero. El nivel que él estaba hablando era otro, precisamente como esa paloma fue a ver si había lugar para él, pero no había, y solo agarró una hojita de olivo y regresó, pero no encontró algo justo, algo santo, donde posar su presencia. Y eso fue lo que dijo su majestad Yeshua. Lo han malinterpretado, porque imagínate que te acuerdas que en Juan y Yohanan les dice al Espíritu, si les hablo de las cosas materiales y no entienden, ¿qué será si les explico las espirituales? Entonces, cuando él dice que el Hijo de Hombre no tiene donde posar su cabeza, no está hablando de una almohada, sino que está hablando a ese nivel que te estaba diciendo. Entonces, nuestra función es elevar nuestro nivel de justicia para merecer que el Mashiach venga como Ben David, como esa paloma que salió del arca y ya encontró un lugar santo en donde posarse. Gracias, Rabino. Nos quedan unos 5 minutos para una última pregunta. A ver, dime. ¿Podemos creer que si su majestad Yeshua viene como Mashiach ben David, va a venir a juzgar? Sí, definitivamente. Él viene como juez. Por eso es que ahí hay una mala interpretación, porque él es el Elohim de la creación. El Elohim. Elohim es un atributo de poder y justicia. Inclusive en la Tanaj
hay unas partes donde tú puedes leer jueces y la palabra es Elohim. O sea, es un atributo de justicia no exclusivo del Eterno. Porque, por ejemplo, en Shmot 7 le dice a Moshe, tú serás Elohim para Paró y Aarón será tu Naví, tu profeta. Entonces vemos el atributo de Elohim dado a un hombre, a Moshe. Cuando decimos Elohim en el pensamiento hebreo, puede ser un juez, estamos refiriéndonos a alguien con poder y autoridad o al Eterno. O sea, no es un atributo exclusivo del Eterno. El problema es que cuando traducimos Elohim al español, lo traducimos como Dios. Entonces, el que tiene una mentalidad griega, cuando dice Dios, es el Eterno. Entonces, el Mashiach es el Elohim de la creación. Si yo traduzco Elohim y pongo Dios, el Mashiach es el Dios de la creación. La palabra Dios ya te da otro pensamiento. Pero en la mentalidad hebrea, Elohim, él sí es el Elohim, porque fue puesto por juez de vivos y muertos, y eso es algo muy importante. Si él va a venir a juzgar, quiere decir que hasta ahorita nadie ha sido juzgado, como el cristianismo piensa, que ahorita alguien se muere y se va al cielo, y el otro se va al infierno, pero es que no ha habido un juicio. ¿Ya? Esa es una creencia cristiana que creó el infierno, pero desde el punto de vista hebreo solo existe un Seol a donde el alma de los justos y de los impíos, de los buenos y los malos, de los que ofrendaron y los que no ofrendaron, dice, van a un mismo lugar, a reposar, a esperar el juicio final que el Mashiach va a traer para juzgar. O sea, ese va a ser el juicio final. Por eso es que nosotros esperamos que sea en un día de Yom Teruah cuando Él venga, porque es un día de juicio. Cada año somos juzgados en Yom Teruah y por eso nosotros nos preparamos en Yom Teruah para poder, como que si ese día viniera Él a juzgarnos, pero estamos ahí con manos limpias, esperando que venga a juzgar y que podamos tener la solvencia, como dijo el rey David, que el nombre de los impíos sea borrado debajo de los cielos, sin temor alguno de que yo pueda estar en esa lista. ¿Ya? Tenemos que alcanzar esa solvencia porque para eso dio su vida, su majestad y yo. Solo para finalizar, que ahí donde vemos la diferencia, regresando al primer tema de los diferentes Mashiach, de las diferentes percepciones que nos habíamos platicado, desde el punto de vista hebreo, como lo dice Yohanan en su carta, primera carta, capítulo 3, el Mashiach vino para quitar el pecado del pueblo. El que lo conoce a él no peca, porque el que dice que lo conoce y peca es un mentiroso. Él vino para quitar nuestros pecados, para hacernos justos y alcanzar solvencia de justicia y santidad delante del Eterno, ¿ya? A través de su sangre. En cambio, el cristianismo, lo único, como te había dicho, ellos lo único que quieren es de un Mashiach que los salve de la ira del Eterno al final de los días, pero siguen siendo malvados. Por eso hablan de justicia, pero nadie es justo. Hablan de santidad, pero nadie es santo, porque la justicia y la santidad no es un objetivo dentro de sus vidas. No sé si me si recuerdas, dentro del paganismo, el paganismo tenía una teología muy débil. El objetivo era diferentes dioses, sacrificios para mitigar la ira de su Dios y fiestas que le hacían a los dioses. Esa era toda la teología, digamos, del paganismo. Pues como vemos al cristianismo como la última evolución del paganismo, vemos otra vez que ellos lo único que quieren es salvarse de la ira del Eterno, aplacar la ira de su Dios a través de ofrendas, sacrificios, fiestas, pero ellos en sí siguen siendo malos. Era lo que yo platicaba a la vez con una persona. Tú antes de aceptar al Señor, a tu Señor Jesús, pecabas. Sí, me dijo. Y entonces, y ahora que ya aceptaste al Señor, ya no pecas. No, también peco. Entonces, ya no hay coherencia, ya no hay razón. No. Entonces, ¿para qué aceptaste? Si sigue siendo igual. En cambio, aquí no. Aquí la evidencia de tener al Mashiach en nosotros es que dejamos de pecar. Entonces, sí podemos ser justos, porque hemos sido justificados por la sangre del Mashiach. Entonces, no pecamos, por supuesto, porque si pecáramos,
y decimos que le conocemos, somos un mentiroso. Es lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 3. Y esa es en esencia la percepción hebrea de lo que el Mashiach tiene que venir a hacer, y para eso dio su vida, porque lo que platicábamos, si de esto se tratara solo de obedecer mandamientos, entonces ¿para qué dio su vida? ¿Para qué se sacrificó? Que ese sería un tema muy bonito en otra próxima oportunidad. Lo místico, lo revelador, lo que hay en ese sacrificio, en esa sangre. Gracias, Rabino. Yo creo que definitivamente, mira, creo que te invitaría a que nos compartieras precisamente este tema. Yo quería, ante tanta evidencia que nos planteaste hoy, y ya estando seguros de la identidad de su majestad Yeshua como el Mashiach hebreo, me gustaría que platicáramos un poco precisamente de lo que tú nos comentaste y del por qué muchas personas no creen que su majestad Yeshua es el Mashiach esperado. Ponen evidencias como el establecimiento de la paz, la construcción de un tercer templo, un montón, pero será para una próxima ocasión, Rabino. Claro, por supuesto. Muchas gracias, Ari. Y muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros. A todos nos despedimos desde la ciudad de Guatemala, elevándoles un caluroso saludo acá. Bendiciones allá a Argentina, México, a Colombia, Estados Unidos, España, Brasil, México, a todos los lugares del mundo donde nos están observando, que estas enseñanzas sean de bendición como lo están siendo para nosotros. Shalom, shalom. Shalom, bendiciones amigos a todos.